Yo había quedado de hablar de los anarquistas en el último video que hice. Entonces, bueno, aquí traigo un primer acercamiento a los anarquistas. Lo que pienso hacer es, sino relacionar a estos pensadores, a algunos anarquistas, principalmente a Bakunin, con lo que, bueno, con lo que ya tengo más o menos estudiado, que son a los reaccionarios. Entonces, bueno, lo que pienso hacer es mostrar quizás estas similitudes que ya, por ejemplo, un Carl Smith las había resaltado. Estas similitudes entre reaccionarios y anarquistas, que a pesar pues, de estar en polos opuestos, de hecho, le atinan, creo yo, a denunciar lo que está en medio, que vendría siendo este liberalismo post-revolución francesa. Entonces, bueno, la relación que están teniendo estos dos vendrían siendo, bueno, más bien las similitudes serían, por un lado, denuncian esa soberanía absoluta, esa, digamos, esa dictadura que viene siendo casi que la esencia de cada gobierno, y la teología que precede a la política. La gran diferencia que tendrían estos dos grupos, los reaccionarios y los anarquistas, Carl Smith no la cuenta, nos dice en su teología política. Toda idea política adopta una actitud determinada frente a la naturaleza del ser humano y presupone que el ser humano es bueno o malo por naturaleza. Bueno, denuncia pues que los anarquistas tendrán una concepción muy optimista frente a la naturaleza del hombre, mientras que los reaccionarios, bueno, por su vertiente también cristiana católica, entienden pues al hombre en ese estado de caída, en esa situación imperfecta de su naturaleza. Bueno, me voy a enfocar, como había dicho, en el anarquismo en este video, porque ya casi siempre hablo de, sí, siempre cito a los reaccionarios, entonces para no repetir tanto, que me voy a enfocar en el anarquismo y principalmente en Bakunin. Bakunin también se refiere a los románticos, por ejemplo en su texto de Dios y Estado, que es el que más pienso trabajar. Estos románticos a los que se refiere Bakunin son también los reaccionarios. Bueno, quizás estos primeros reaccionarios que más bien decidieron dejar de hablar de política, pero que según Bakunin, cuando hablan de política, se siente ese tufillo reaccionario, ese deseo pues de ese gusto por el pasado perdido tras la Revolución Francesa. Bueno, estos señores son en Francia, por ejemplo, Chateaubriand, Lamartine y Victor Hugo, mientras que en Alemania serían los Schlegel, los Tieck, los Novalis, los Warner y bueno, aquí cita Schelling, pero yo no estoy seguro si Schelling debería estar acá. Bueno, sí que es un romántico, pero tenía entendido que no era tan, no desdeñaba para nada la Revolución Francesa. El punto es que Bakunin los cataloga, los califica como almas tiernas, delicadas, distinguidas, como atrapados en esos reinos de espectros y fantasmas, pues personas en las nubes, que cuando hablaban de política eran reaccionarios, mejor dicho. Pero bueno, no será muy duro Bakunin referirse a estos reaccionarios como lo es cuando se refiere a los liberales de la Revolución Francesa, como por ejemplo Robespierre o Rousseau, que a estos dos les tira bastante mierda Bakunin. En cambio a estos reaccionarios románticos les agradece de alguna forma o les rescata el hecho de que estos pudieron denunciar lo que Bakunin llama el materialismo práctico. Que bueno, hay que diferenciar entre materialismo teórico o materialismo práctico. Bakunin sería un materialista teórico. De alguna manera él acepta que ese materialismo teórico lo lleva a un idealismo práctico. Cierto, materialismo teórico va de la mano con el idealismo práctico. En cambio, el idealismo teórico va de la mano con un materialismo práctico. Mejor dicho, el idealismo teórico se refiere a todas estas teorías no científicas que no tienen en cuenta, que no comienzan con el estudio de la materia, que comienzan con el estudio, por ejemplo, de Dios o de ideas abstractas, ideas como la belleza, como el bien, y a partir de esas ideas abstractas empiezan a construir el resto de cosas. Por ejemplo, esa relación jerárquica entre los seres humanos, asimétrica, que bueno, que resulta en el Estado, en el propio Estado, en donde bueno, hay un interés material, ya desde los que están arriba hacia los que están abajo.
Ahí está, pues, mejor dicho, un poco resumido, cómo el idealismo teórico resulta en el materialismo práctico. Bueno, entonces, regresando al tema, aspectos similares, la cuestión de la autoridad. Carl Smith en su teología política nos dice, si de Maistre, un reaccionario, dice que todo gobierno es necesariamente absoluto, un anarquista afirma literalmente lo mismo, pero con esta diferencia, que su axioma de que el hombre es bueno y el gobierno corrupto le lleva a la conclusión práctica opuesta de que siendo todo gobierno una dictadura, debe ser combatido. Bueno, aquí yo creo que ya nos dejó clara también la gran diferencia, la gran distancia que hay entre estas dos corrientes, estas dos propuestas políticas. Pero bueno, la similitud que viene siendo esta concepción sobre la autoridad. Otro reaccionario como Donoso Cortés, refiriéndose a la dictadura, dirá, la cuestión, como he dicho antes, no está entre la libertad y la dictadura. Si estuviera entre la libertad y la dictadura, yo votaría por la libertad, como todos los que nos sentamos aquí. Pero la cuestión es esta, y concluyo, se trata de escoger entre la dictadura de la insurrección y la dictadura del gobierno. Se trata de escoger, por último, entre la dictadura del puñal y la dictadura del sable. Yo escojo la dictadura del sable, porque es más noble. La dictadura del sable es la dictadura del gobierno, la que va de arriba hacia abajo. ¿Y por qué Donoso Cortés nos dice eso? Que no podemos escapar de la dictadura. Precisamente por esta concepción que tiene del ser humano. Un ser humano que no es bueno por naturaleza, que nace imperfecto. Un ser humano que tiene pues casi que por una imperfección de su naturaleza, ¿cierto? En este pensamiento católico cristiano no se considera eso parte de su naturaleza, sino una imperfección. Ese deseo quizás, no sé, de soberbia, de egoísmo, bueno, todas estas cosas. Digo, señores, que la dictadura en ciertas circunstancias, en circunstancias dadas, en circunstancias como las presentes, es un gobierno legítimo, es un gobierno bueno, es un gobierno provechoso como cualquier otro gobierno, es un gobierno racional, que puede defenderse en la teoría, como puede defenderse en la práctica. Y bueno, esto es lo que intenta Donoso Cortés en su discurso sobre la dictadura hacer, defenderlo en la teoría y bueno, demostrar que en la práctica también ha funcionado muy bien. Mientras tanto, los anarquistas también estarán de acuerdo respecto a la esencia pues del Estado, que viene siendo pues la fuerza, la coacción básicamente. Bakunin dirá, el Estado es la fuerza y tiene para sí ante todo el derecho de la fuerza. El argumento triunfante del fusil. Y Proudhon, el gran resorte de las constituciones políticas es, pues, principalmente la separación de los poderes, es decir, la distinción de dos naturalezas, ni más ni menos, en el gobierno, naturaleza espiritual y naturaleza temporal, o lo que equivale a lo mismo, naturaleza legislativa y naturaleza ejecutiva, como Jesucristo, Dios y hombre a la vez. Después de esto, dirá su importante frase de que es curioso que siempre nos tropecemos con la teología cuando hablamos de política. Pero bueno, en esta frase antes citada, lo importante es la cuestión, esta separación que está denunciando Proudhon. Esta falsa separación en la cual ahí se conserva un carácter siempre espiritual, un carácter no temporal, que vendría siendo lo ejecutivo, digamos el verdadero poder ejecutivo que, bueno, vendría siendo Dios. Mientras, bueno, vendría siendo eso de Dios que tendría Jesucristo, el citado Jesucristo. Que bueno, no importa qué consenso hagamos nosotros en un gobierno, qué constitución creemos, este Dios siempre tendrá la última palabra y siempre puede de alguna forma deshacer esa constitución y actuar en virtud pues de su poder. Esto no se diferencia mucho a lo que Carl Smith habla sobre la esencia de lo político, que es la decisión, no es la legislación. No es la ley que precede a un presunto ejecutor, ¿cierto? A un presidente, a un dictador.
sino que en los estados de excepción, o sea, en un momento en el cual ocurre algo que no es contemplado por dicha constitución, tanto el poder constitucional y el poder constituyente se unen, ¿cierto? Y se toma pues una decisión. Un ejemplo pues muy sencillo es la pandemia, ¿no? En Colombia bien se sabía pues que el presidente tomaba decisiones prescindiendo un poco del Senado y de la Cámara y etcétera. Bueno, presuntamente como para mayor rapidez y mayor desenvolvimiento de lo que había que hacer, según pues la problemática de la pandemia. Pero bueno, también es muy interesante y no me gustaría seguir dejando pasar esta metáfora que hace Proudhon, donde mete pues la figura pues, del hijo en la teología, que el propio Bakunin también llega a hacer una metáfora similar, también refiriéndose a estos dos poderes de una manera distinta. Entenderá al hijo Bakunin en su texto del estado de Dios y Estado como este poder, más bien como el poder legislativo. Lo nombra cuando está hablando de la ciencia. Para Bakunin las abstracciones legítimas serían las abstracciones que provienen, como ya había dicho, que provienen de la materia, o sea, las propias de las ciencias que estudian dicha materia. No puede una metafísica que estudia una presunta palabra revelada ni nada de eso. Sería lo que proviene de lo que nos es objetivo, que es la materia, de lo que realmente existe, que es la materia. Pero en el momento en el cual se arma un gobierno de científicos que se crean con el poder de controlarnos, de crear un estado, precisamente porque ellos tienen este conocimiento del cual nosotros carecemos. Nosotros tenemos que apelar entonces al poder ejecutivo, al poder del padre, que vendría siendo la vida real, la vida de los individuos. Bakunin hace estas metáforas, pero obviamente las intenta vaciar de cualquier tipo de teología. El padre para él es esto, la vida real de los individuos, de los que sufren, de los que trabajan, de los que luchan, la vida concreta de cada quien. Y aquí me parece que Bakunin deja una puerta abierta a algo que él mismo va a denunciar. Aquí me parece que hay un gran problema que ya más adelante volveré a citar. Para resumirlo y dejarlo más claro, Bakunin contempla así la creación de un conocimiento y de la creación de unas ideas, llamémoslo así, pero que provengan de la ciencia y de los hechos materiales, que los hechos materiales nos lleven a ideas y estas ideas a hechos sociales, y de los hechos sociales otra vez ideas. El punto es que tengamos un suelo firme. Pero estas abstracciones, producto del trabajo científico, nunca van a poder agotar el mundo real, nunca va a culminar, nunca va a ser un retrato perfecto de lo que es la realidad. Nuestra realidad concreta siempre va a ser nuestro freno de palanca, ¿cierto? En caso de que alguien ejerza poder mediante estas abstracciones, que para Bakunin lo ideal es que sea democratizadas, que todos tengamos acceso pues a la ciencia y que que la ciencia esté repartida en todos nosotros, ya que la ciencia no existe la ciencia, existen las ciencias, ¿cierto? Que son inconmensurables unas a otras, que están separadas y una ciencia única no existe. Contra ese Dios Hijo, en nombre del cual pretenderían imponernos autoridad insolente y pedantesca, apelaremos al Dios Padre, que es el mundo real, la vida real, de la cual Él no es más que una expresión demasiado imperfecta y de quien nosotros somos los representantes inmediatos, los seres reales que viven, trabajan, combaten, aman, aspiran, gozan y sufren. Ya creo que con lo dicho, ya hemos visto también este tufillo teológico que siempre va a aparecer cuando hablemos de política, que el mismo Bakunin denuncia, y el mismo Proudhon también denuncian y también utilizan para ellos hablar de su antiteología, de su teología antiteología, como diría Carl Smith refiriéndose a Bakunin, que no es sino un teólogo de la antiteología o un dictador de la antidictadura.
Carl Smith nos dice también: todos los conceptos centrales de la moderna teoría del Estado son conceptos teológicos secularizados. Cierto, aquí vemos completamente una similitud entre ambos, entre los reaccionarios y anarquistas. Para Smith, por ejemplo, el teísmo en política vendría aplicándose como un absolutismo, mientras que el deísmo es este Dios, pues esta religión entre comillas, esta concepción de un Dios que creó el mundo, pero ya que está muy lejos y ya simplemente no interviene más en el mundo. Es la eliminación de la providencia que va a ser muy importante. Este deísmo culmina en liberalismo, y el ateísmo, lo propio es el anarquismo. Carl Smith nos dice también que la pérdida de la idea de milagro, de la providencia, termina con el elemento decisionista y personalista que antes alentaba en el concepto de la soberanía. Lo que ya habíamos dicho antes, esta idea del hombre que toma la decisión, que intenta ser reemplazada por una ley social, una constitución, ¿cierto? Es reemplazada la noción liberal del derecho como mecanismo impersonal de funcionamiento, ¿cierto? Ese derecho como ese consenso común que nos gobierna a nosotros, pero que ya intenta prescindir también de un cierto gobernante, que de hecho se pretende que el gobernante esté sometido a dicho derecho. La burguesía, dice Carl Smith, quiere un Dios, pero un Dios que no sea activo. Quiere un monarca, pero impotente. ¿Cierto? Intentan eliminar lo que es imposible eliminar, que es esto de la decisión en política, una decisión que prescinda incluso en ciertos casos de dicha constitución, de dichas leyes, de dicho derecho previamente establecido. Los anarquistas a esto se dirán, por ejemplo: el gubernamentalismo, obsérvelo bien, no ha surgido de una doctrina filosófica, ha nacido de una teoría de la providencia. Entre los modernos, como en la antigüedad, el sacerdocio es el padre del gobierno. Esto lo dice Bakunin. Y Proudhon nos dice: entre los modernos, como en la antigüedad, el sacerdocio es el padre del gobierno, ¿cierto? Bueno, aquí están completamente de acuerdo diciendo lo mismo. El sacerdote es el que tiene conciencia de este poder ejecutivo que precede cualquier política terrenal y temporal que los seres humanos hagamos. No puede existir estado sin religión. Tomad los estados más libres del mundo, los Estados Unidos de América o la Confederación Helvética, por ejemplo, y ved qué papel tan importante desempeña la providencia divina, esa sanción suprema de todos los estados, en todos los discursos oficiales. ¿Cierto? La eliminación de la providencia sería un objetivo importante para los anarquistas. Por eso la cuestión de la ciencia, ¿cierto? Porque la ciencia estudia algo que ya está, digamos, funcionando, algo que no va a cambiar sus leyes por capricho o por deseo de algo externo a la naturaleza. Es la misma naturaleza la que estudia la ciencia. No hay un Dios pues que de un momento a otro decida que esta naturaleza actúe diferente, ¿cierto? Con la ciencia entendemos las leyes entonces de nuestra naturaleza y la naturaleza exterior. Los reaccionarios denuncian también la teología que estaría detrás de los mismos anarquistas. Esto es lo que me parece más interesante, es como que podrían dar un paso incluso más allá. Y eso que los anarquistas ya por el mismo Carl Smith son considerados una idea límite porque continúan el camino de los liberales de post-revolución francesa, intentan llegar hasta sus puntos pues máximos, sus puntos límites, obviamente deshaciéndose de estas nociones que consideran perjudiciales, que son las nociones metafísicas teológicas, cosa que quizás no lo hayan logrado del todo. Gómez Dávila, el muy mencionado Gómez Dávila en este canal, nos dice que el ateísmo democrático es teología de un Dios inmanente. Hacen de ese Dios trascendente un Dios inmanente. Yo a Gómez Dávila lo cito demasiado, entonces por eso no quiero pues traer muchas citas de él. Pero bueno, básicamente para él, el gobierno actual, en donde los seres humanos tenemos el poder, esta democracia, es realmente un antropoteísmo mesiánico y gnóstico. Lo de mesiánico va a tener bastante relevancia más adelante.
Y bueno, ya voy a decir por qué. Donoso Cortés, incluso comenzando su texto más importante, que es el ensayo sobre liberalismo, socialismo y catolicismo, el primer capítulo de este texto se llama de cómo en toda gran cuestión política va envuelta siempre una gran cuestión teológica. Todo un capítulo dedicado a esto. Y la primera palabra de este capítulo será el nombre de Proudhon. Proudhon ha escrito en sus Confesiones de un revolucionario estas notables palabras. Es cosa que admira el ver de qué manera en todas nuestras cuestiones políticas tropezamos siempre con la teología. Que bueno, yo creo que esta es la cita que ya cité, pero traducida de forma distinta. Y lo que hará Donoso Cortés es aceptarla en este capítulo, aceptará dicha cita, pero demostrará también que lo que hace Proudhon es una teología. El ateísmo, entonces, para Donoso Cortés, es más bien un panteísmo. Dice Donoso Cortés: todo es Dios o nada es Dios. De esta manera vais a dar al panteísmo o al ateísmo, que son una misma cosa, expresada de dos maneras diferentes. Cierto, reduce este ateísmo a otra religión más. Y bueno, ya todo el texto será casi que para demostrar entonces cuál es la teología más perfecta para dichos gobiernos. Ya será un problema teológico, entonces el que nos enfrentamos para precisamente resolver los problemas políticos. Mientras que para los anarquistas, eliminando la cuestión política, o sea, el Estado, pues ¿qué problemas políticos tenemos que solucionar? El problema es precisamente creer que tenemos que construir precisamente estados, como si tuviéramos que legislar en función pues de este poder ejecutivo trascendente que vendría pues siendo Dios, porque bueno, no existe. Entonces, ¿qué vamos a legislar? Eliminando pues la cuestión teológica, intentan eliminar la política, entendiendo la política como la acción del Estado, eliminando entonces al mismo Estado. Y denunciando también a la religión, a la metafísica, a la teología como algo que hay que desechar para completar ese progreso de la humanidad, como ideas que están legitimando un gobierno, un mismo Estado que ya no es necesario. Una de estas ideas, o bastante de estas ideas que conserva, por ejemplo, los estados liberales muy actuales, a mi parecer, estas ideas teológicas se mantienen y bueno, yo ya en varias ocasiones las he citado por medio pues, de otros autores. En este caso lo pienso hacer con Bakunin, que también le dedica un buen apartado en su libro ya antes citado, el de Dios y Estado, a criticar a los liberales, a los que él llama los ilustres idealistas. Denunciará que en ellos está una gran contradicción porque quieren dos cosas que son incompatibles. Quieren a Dios y quieren a la humanidad, que estas dos cosas se contradicen. Para Bakunin, si está Dios, la humanidad se empequeñece, se hace pequeña. Y tiene que dejar de existir Dios, entonces, para que la humanidad pueda tener toda su plenitud y pueda hacerse cargo de sí misma. Todo esto lo saca de Feuerbach. Cita a Voltaire, cuando Voltaire dice que si no existe Dios habrá que inventarlo. Haría falta pues entonces un Dios que solo cumple una función moral, cosa que para Bakunin le parece horrible. Porque precisamente el hacernos responsables de nosotros mismos como humanidad, al reconocernos como humanidad, es que podemos tener la plenitud de nuestra moralidad, una moralidad producto precisamente de nosotros, en virtud de nosotros. El Dios de estos ilustres idealistas deja de ser el Dios de las religiones positivas, pero pasa a volverse un Dios ideal, un Dios un Dios como una aspiración, un Dios valente, como axiomático diría yo. Ya se convierte como en estos valores, lo que vendría siendo lo bueno, lo bello, lo noble, lo justo, lo humano y lo noble, todo esto. Ya se empieza a hacer política, es en función de dichos valores y ya no en función de este Dios de las religiones positivas. Dice Bakunin: proclamar como divino todo lo que haya de grande, justo, noble, bello en la humanidad es reconocer implícitamente que la humanidad habría sido incapaz por sí misma de producirlo, lo que equivale a decir que abandonada a sí misma, su propia naturaleza es miserable, inocua, vil y fea.
Es como que hemos abandonado entonces al Dios, pero mantenemos esas ideas que casi que platónicas subsistentes y solo algunos elegidos y aptos para gobernar son capaces de acceder a dichas ideas. Ante la libertad individual, ante la idea de que la libertad de cada individuo no debe tener otros límites que la de todos los demás individuos, Bakunin nos dice: esta frase contiene en gran germen toda la teoría del despotismo. Él va a pelearse con esta idea del individuo, del liberalismo, y es porque esta idea presupone también cuestiones teológicas, dice Bakunin. Presupone un don divino, el alma, por ejemplo, un alma inmortal, y un libre albedrío, cosas que para Bakunin simplemente pues no existen. Para Bakunin sí habrá como un espíritu, pero él lo describe simplemente como aquello que activa una materia, una cosa como que no se puede abstraer, que no se puede como conocer, simplemente es lo que da movimiento, lo que, bueno, anima la materia, ¿cierto? Que realmente no es muy diferente pues a la noción clásica de alma. Pero claramente este espíritu no es para Bakunin para nada inmortal ni infinito. Bakunin dirá que una cosa infinita en nosotros contradice de hecho a la misma religión, porque tendríamos entonces dos infinitos, cosa que para Bakunin es un absurdo. El infinito debería también agotar, debería contenerlo todo. No puede haber entonces dos infinitos. Uno se tragaría pues al otro. Bueno, sobre esto hablaré en otro video, la verdad, porque es para mí personalmente me parece muy bonito cuando Bakunin claramente de forma irónica se refiere a la religión y empieza como a relatar metafóricamente lo que él ve de absurdo en la religión, que bueno, a mí me parece bonita la forma en que lo hace. Entonces este señor, este individuo del liberalismo, que yo creo que es un individuo súper actual, encuentra en el Estado solo dos maneras de estar, ¿cierto? Solo dos cosas que le convienen de la sociedad. Por un lado, la división del trabajo, que es un individuo que ponerse a hacer todo él solo le costará pues mucho, necesita que alguien le haga ciertas cosas. Lo encuentra por solo su satisfacción material, satisfacerse de ciertos bienes que la sociedad le pueda dar. Y también, por otro lado, de la guerra. O sea, siguen siendo cosas materiales, de la seguridad que una sociedad le pueda prestar. Es un individuo que solo entiende entonces a la sociedad por su materialismo práctico ya antes mencionado y ya antes denunciado por Bakunin. Solo encuentra pues esa razón de estar en sociedad. En cambio para Bakunin el individuo es producto de la sociedad le es todo al individuo, la sociedad le otorga al individuo el contenido de su intelecto, de su poder racional. Cierto, sacar al individuo así como así es un abstracto. El tal contrato social para Bakunin es solo una cosa errónea, una cosa absurda. Siempre ha existido pues la sociedad. Únicamente los seres pasajeros, limitados y finitos pueden completarse mutuamente. El infinito no se completa. Por tanto, es evidente que, dotado de una alma inmortal, de una infinitud y de una libertad inherente a esa alma, el hombre es un ser eminentemente antisocial. Mejor dicho, para Bakunin, si usted cree en la inmortalidad de su alma, que está haciendo pues aquí en la ciudad, que está haciendo en este pueblo, compartiendo digamos su vida con demás personas, y esas personas no tienen nada que ofrecerle a usted, usted debería estar allá comiendo raíces como un santo de una anacoreta. Lo citará mucho Bakunin en este texto de Dios y Estado. A los anacoretas que se iban a vivir solos, comiendo raíces y volviéndose casi que animales para Bakunin, buscando pues ellos a su Dios y ganarse entonces la inmortalidad del alma. Lo más lógico entonces es eso. Si usted cree que vale tanto, la sociedad no tiene nada que brindarle a usted. Váyase más bien de la sociedad, que la sociedad pues para usted sería algo que no lo completa. Y bueno, no voy a discutir esto aquí en Bakunin porque me parece que lo que dice Bakunin de hecho no es muy distinto a lo que estos tomistas, por ejemplo, más de corte aristotélico, que recuperan con más fuerza la idea de bien común, discuten sobre estos otros tomistas personalistas que yo, bueno, en otro video que también de hablar algún día. Pero bueno, es simplemente la idea de que el hombre se perfecciona en sociedad.
es que de hecho, entre las leyes naturales propias del hombre está la ley de vivir en sociedad, ¿cierto? Como una forma de reafirmar entonces esa legislación, digámoslo de esa manera, esa legislación previa que Dios ha inscrito ya en nosotros. Bakunin dice: los metafísicos modernos intentan salvar la moral, usando como referente al hombre, no al hombre social, vivo y real, que es el doble producto de la naturaleza y de la sociedad, sino el yo abstracto del individuo, al margen de todos los lazos naturales y sociales, aquel mismo a quien divinizó el egoísmo cristiano y a quien todas las iglesias, tanto católicas como protestantes, adoran como su Dios. Y es curioso porque para Bakunin hay dos cosas con las que se pelea. Bueno, por un lado, como ya habíamos dicho y como se ve en esta cita, con este individuo casi que incognoscible, este individuo suelto de la sociedad, que bien podría ser una especie de animalito más, ¿cierto? Y bueno, también con este hombre sometido a unas abstracciones propias de un gobierno, yo diría también propias de una sociedad. Y es que aquí yo creo que hay un pequeño problema o algo que no me cuadra en Bakunin, y es que, bueno, que estas abstracciones, estas ideas se materializan en forma de instituciones y empiezan a generar valentes, ¿cierto? Lo bueno, lo bello y demás serán valentes producto de instituciones, y como instituciones serán materiales, y por materiales serán objetivas a los individuos pues de dicha sociedad. Y me parece pues difícil como negar o ignorar la capacidad coactiva que tendrán estas instituciones, así sea como instituciones en una especie de vistas desde lo micro, sin tener pues que apelar a gobiernos inmensos. Una institución sencilla podría ser el de la familia, donde también se ejerce cierto castigo, cierta coacción a los hijos, a los individuos. Y bueno, un materialista también como Gustavo Bueno, que en su libro La fe del ateo, cuando habla de lo moral, dirá que la moral es producto de cierta presión social, de cierta coacción social. La moral vendría siendo aquello que pretende pues mantener a la sociedad en su ser, a mantener a la sociedad como la ética lo es al individuo, mantener al individuo en su ser, ¿cierto? La firmeza, la moral sería esa firmeza expandida, la generosidad. Y bueno, se empieza a hacer fáctica, objetiva, por medio, yo diría, de la institución y de ese trabajo precisamente coactivo que muchas de ellas ejerce, o por no decir todas, o coactivo así sea psicológicamente por medio de esa presión pues social. Bakunin llega a decir: la inmensa mayoría de los individuos humanos, no solamente en las masas ignorantes, sino también en las clases privilegiadas, no quieren y no piensan más que lo que todo el mundo quiere y piensa a su alrededor. Creen, sin duda, querer y pensar por sí mismos, pero no hacen más que reproducir servilmente, rutinariamente, con modificaciones por completo imperceptibles y nulas, los pensamientos y las voluntades ajenas. Bueno, aquí claramente se nota ese determinismo que no llegué a mencionar, pero que hacía falta hacerlo. Cuando Bakunin rechaza el libre albedrío, se refiere precisamente a esto, a que estamos determinados por la sociedad. Y vuelvo a preguntar, ¿no estamos acaso determinados precisamente por estas abstracciones, ya sea en el simple lenguaje, que en el lenguaje mismo a que operan las instituciones, por ejemplo, en la promesa, o en el deber, o en el... bueno, sí, en los votos, en los contratos y demás? Esas no son, digamos, abstracciones que me coaccionan, que me gobiernan. Cuando habla del positivismo, denunciando al positivismo de Comte, bueno, este gobierno de científicos que proponía Comte, reemplazando a los sacerdotes por científicos, a pesar de que Bakunin legitime la ciencia y la vea pues la única capaz pues de crear estas, o la única legítima para crear dichas abstracciones, llegará a decir: la abstracción científica es su Dios, el de los positivistas. Las individualidades vivientes y reales son las víctimas, y ellos son los inmoladores consagrados y patentados. Constantemente para Bakunin los individuos están siendo sacrificados por estas abstracciones que no existen realmente, que son un mapa pues de la realidad.
pero la realidad son el de los individuos, el de los seres sintientes que luchan, que trabajan, que aman, etcétera. Y esto corresponde, como mencioné apenas comenzando, a la figura del padre que utiliza Bakunin como metáfora, a la de utilizando pues esta metáfora teológica, el padre como lo real, mientras que el hijo es la representación del padre. Y bueno, aquí más o menos se revela que Bakunin sí que sabe algo de teología. El hijo sería como esa imagen del padre. Pero bueno, el punto es que cuando que él llegaba a decir que cuando se ponen entonces a gobernarnos por medio de dichas abstracciones, a imponernos el hijo, nosotros apelaremos al padre. Y apelar al padre, me pregunto yo, ¿no es acaso entonces apelar a esa individualidad? A esa individualidad que presuntamente no existe, que presuntamente no existe sin la sociedad. Pues yo siento que en Bakunin está, yo creo que bueno, el problema que para mí es el más crucial quizás, o actualmente me tiene un poco enloquecido, el problema yo creo que más crucial de la filosofía. Lo que Cayetano Betancourt, que le dediqué un video, decía que el ser humano estaba entre estos dos hombres, ambos metafísicos, el hombre que busca ese ideal subsistente de hombre, de ser humano, y este otro que tiene al ser humano en su individualidad, que encarna como individuo al ser humano. El hombre atrapado en lo infinito y el hombre atrapado en lo infinito de Kierkegaard, perdido en lo infinito y perdido en lo finito. Cuando Bakunin me llega a decir que el bien, la idea de bien es producto de la sociedad, pero al mismo tiempo me puede decir que hay sociedades buenas o malas, en este segundo uso de la palabra bien, ¿a qué bien está apelando entonces? Tendría que estar apelando, bueno, yo creo que la forma más materialista de solucionar esto es apelar entonces a otra sociedad. Y el criterio, ¿dónde está entonces para yo poder poner a una sobre la otra? ¿Cuál es el criterio de cuál sociedad es mejor que la otra? Bueno, el punto es que yo creo que aquí hay muchos problemas y digamos corriendo pues a esta idea platónica de la república en donde el bien se sitúa fuera de la misma república. Esa república ideal es externa a la cual tienen acceso los filósofos y por la cual los filósofos deben gobernar guiando entonces a la república a dicho bien, y ese mismo bien se transforma para los neoplatónicos en el uno, y después ese uno se transforma en Dios. Pues la teología en la política está, yo creo que desde tiempos pues inmemoriales. Y bueno, yo creo que hasta aquí dejaré. Pero yo creo que sacaré un video rápidamente diciendo unas cosas que se quedaron por fuera sobre este mismo tema.